de las infracciones penales. Entonces, en atención a la modalidad de la manifestación de voluntad, los delitos pueden ser de acción o de omisión. Dijimos que vamos a ver estas dos modalidades porque son muy importantes. La mayoría de los delitos son por acción, pero hay modalidades omitivas, ¿verdad? Que se sancionan. Cuando se viola una ley prohibitiva, entonces se comete un delito por acción, porque la ley prohíbe hacer algo. Entonces, si la persona hace esa acción ilícita o prohibida, es cuando infringe la ley, ¿verdad? Entonces, recapitulando, si el delito se comete por acción cuando se viola una ley prohibitiva y cuando el autor comete un delito por omisión, entonces lo que infringe es una ley preceptiva. ¿Por qué? Porque es preceptiva, porque la ley, en este caso, obliga a la persona a hacer algo o le da la obligación de hacer algo. Y si la persona no hace lo que está obligado a hacer por ley, entonces es donde incurre el delito, ¿verdad? Y hablábamos, por ejemplo, que esas obligaciones tienen que provenir de la ley. Por ejemplo, en el caso de las obligaciones de patria potestad, que vienen del Código de Familia. Entonces ya la ley, el Código de Familia establece cuáles son las obligaciones y deberes de los padres con respecto a los hijos. Cuando los padres incumplen los deberes que les impone el Código de Familia, entonces incurren en delito porque existe una figura que tiene que ver con incumplimiento de las obligaciones de familia. Veámoslo, veámoslo, tal vez lo encontramos aquí. Ayúdenme, por favor, a buscar en el código penal, lo que son los deberes de familia. Mm, Incumplimiento de los derechos y deberes de familia. Vamos a ver. Eso está en el artículo 284. 284. Por ejemplo, no entrega de menores a personas o personas con discapacidad. Por ejemplo, el abandono de hogar. Por ejemplo, la sustracción de menores o personas que necesiten especial cuidado. Por ejemplo, el incumplimiento de los deberes de asistencia y de sustento. Esto tiene que ver con deberes de asistencia indirectas a patria potestad, tutela, guarda, acogimiento familiar. Bueno, los deberes de, de trato hacia la familia. Cuando uno de los padres maltrata a su cónyuge o a sus hijos, ¿verdad? Entonces vienen las penas de maltrato familiar. Bueno, entonces estos son artículos 284 en adelante, que establecen cómo deben actuar los padres con respecto a los hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, en relación a los delitos omitivos, aquí es donde se habla de la posición de garante, ¿verdad? Entonces, eh, los llamados delitos de comisión por omisión, en el caso de la madre que da muerte a su hijo recién nacido, privándolo de alimentos, nuestros códigos exigen que los delitos de comisión por omisión se les dé una posición de garante. Entonces, ¿qué es la posición de garante? Es este deber legal que tienen determinadas personas para cumplir con determinadas obligaciones que no le corresponden a otras personas, pues, que le corresponden a él de manera especial. Por ejemplo, en el caso de, de las personas, por ejemplo, que vigilan en las playas, que no vaya a haber ahogados, entonces esas personas tienen posición de garante. O sea, cuando haya una emergencia, ellos son las personas que tienen que tirarse al agua a salvar a las personas que requieren auxilio. Por ejemplo, un profesor de natación que es responsable de lo que le pase a los niños
durante están en las clases de natación. Él tiene posición de garante con respecto a cualquier cosa que pase durante la clase de natación. Claro, cualquier persona que se encuentre ahí y que observe que un niño, por ejemplo, está ahogándose, puede lanzarse a ayudar, pero el que tiene la responsabilidad directa es el profesor. Esto, en el caso de la madre con el recién nacido, ella tiene posición de garante con respecto al niño recién nacido porque a ella, como madre, es la que le corresponde amamantar a su hijo, cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, ¿verdad? Entonces, la madre tiene posición de garante con respecto a su hijo. Entonces, ¿qué es la posición de garante? Son aquellas personas que por ley o por naturaleza, como en el caso de la madre, ¿verdad? Tienen la posición exclusiva o relevante para garantizar la seguridad de las personas o evitar el riesgo que les pueda ocurrir a esas personas, ¿verdad? Entonces, en este caso, una omisión del deber de posición de garante equivale a una acción, equivale a haber cometido el delito. El no actuar equivale a haber cometido el delito. Entonces, solo se da la posición de garante en los casos de comisión por omisión, o sea, en delitos de omisión, ¿verdad? Ok, en atención al resultado, los delitos pueden ser formales o de simple actividad y materiales o de resultado. ¿Cuáles son los delitos formales? Son aquellos delitos donde basta el movimiento corporal o manifestación de voluntad para que se consideren consumados. Por ejemplo, en el allanamiento de moradas, en el falso testimonio, en las injurias. O sea que basta con un movimiento corporal o una manifestación de voluntad para que se consideren consumados. En el allanamiento de morada basta con ingresar a la vivienda sin permiso de la persona que está adentro. O también acuérdense que hay un allanamiento que se da cuando la persona se ha dado permiso para ingresar, pero se le pide que abandone la casa y no lo hace. Entonces, en este caso también se da un allanamiento por el solo hecho de un movimiento corporal. En el falso testimonio y en las injurias, basta con decir unas palabras. Por ejemplo, el falso testimonio y la mentira a un tribunal. Entonces, es el delito que comete el testigo que falta la verdad. O omite parte de la verdad o miente en una parte de la verdad. ¿Verdad? Y también en el delito de injurias, por ejemplo, es ofender a alguien de palabra. Entonces, en este caso, solo se requiere una manifestación de voluntad para que el delito sea consumado. O sea, que se consuman, se declaran consumados los delitos formales con una simple actividad o con un movimiento corporal o con una manifestación de voluntad. Mientras que los delitos de materiales o de resultado solo se consuman cuando se produce el resultado. Por ejemplo, en el caso de las lesiones, en el caso de que se produzcan esas lesiones. En el caso de homicidio, el resultado es que haya una persona fallecida. En el delito de daños, por ejemplo, se consuman hasta que los daños son cuantificados, ¿verdad? Y determinados. O sea que no se, en el delito se requiere un resultado, se requiere que haya un cambio en el mundo exterior, ¿verdad? Y en cambio los de formales o de simple actividad, pues basta un movimiento corporal, no se requiere un cambio del mundo exterior. O una simple actividad, no se requiere un cambio que se produzca materialmente. También podemos decir que aquí los llamados delitos cualificados por el resultado son aquellos en que la pena de un delito se agrava en mención a la producción de un resultado. Por ejemplo, la pena del delito de incendio se agrava cuando del incendio resulta la muerte de una persona. Entonces, se requiere que se produzca un resultado específico, ¿verdad? Entonces, estos son agravados o cualificados por razón de resultado.
También está la otra clasificación que se denomina por la intensidad del ataque al bien jurídico. Entonces decimos que por el ataque al bien jurídico, los delitos se clasifican en delitos de peligro y delitos de lesión. En el caso de los delitos de lesión, son aquellos que exigen para su consumación la lesión o destrucción del bien jurídico. Y volvemos al delito del homicidio, ¿verdad? Aquí el bien jurídico que se produce, en el que se produce la lesión es la vida. Se requiere que haya una persona que haya perdido la vida para que se entienda que el delito de homicidio se ha consumado. Por eso es un delito de lesión, ¿verdad? En cambio, hay otros que no requieren que se haya provocado la lesión, sino que basta con que se hayan puesto en peligro bienes jurídicos, ¿verdad? O que se han puesto en riesgo esos bienes jurídicos. Em, por ejemplo, un delito de peligro, el delito de tráfico de drogas. Basta la posesión para que la posesión de esa sustancia ilícita para que se determine que el delito es consumado. No es necesario que la persona haya sido encontrada vendiendo, comercializándola, traficándola, ¿verdad? La simple tenencia o posesión de una cantidad determinada de, de estupefacientes ya de por sí, porque es un delito de peligro, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho el legislador es adelantar la protección al bien jurídico. En este caso, ¿qué bien jurídico es el que se protege con el delito de tráfico de drogas? Pues la salud. Se protege el bien jurídico de la salud de la población. Entonces, para garantizar que no haya haber un tráfico de drogas, entonces se sanciona la simple tenencia o la simple posesión, aunque no es necesario eh, que la persona haya sido encontrada traficando, ¿verdad? Para efecto de que no circule esa droga, para efecto de sancionar a las personas por el simple hecho de tener una cantidad determinada de droga en su poder. Entonces, bueno, esos son los delitos de lesión y los delitos de peligro. Entonces, según el ataque o la intensidad del ataque al bien jurídico, los delitos pueden ser de lesión o de peligro. Según la atención a la culpabilidad, o sea que en materia penal sabemos que hay dos tipos de culpabilidad, que es los delitos dolosos y los delitos culposos o imprudentes, ¿verdad? Los delitos dolosos o imprudentes. Es que en materia penal, los delitos tienen son delitos. Para que sean delitos es necesario que tengan cualquiera de las dos modalidades, o que sean dolosos o culposos, porque no existe una tercera modalidad. Si el delito no es doloso, puede ser culposo, pero si ya no es culposo, ya no es delito. Pero entonces solo existen estas dos modalidades. Los delitos son dolosos o culposos, que son los dos grados de culpabilidad. Los dos grados de culpabilidad en materia penal son delitos dolosos y culposos. Entonces, los delitos dolosos son aquellos que corresponden a la intención del autor. Como aquí en este caso ya veremos que el dolo puede ser dolo directo o dolo eventual, que son las dos formas de dolo, ¿verdad? Pero en ambos casos hay una intención y el resultado responde a la intención del autor, ¿verdad? Por ejemplo, alguien quiere quitarle la vida a una persona, entonces, bueno, realizan la acción con ese fin. Entonces la intención es matar. En cambio, en los delitos culposos, aquí eh, la intención del autor no es lesionar un bien jurídico, pero se da el resultado por imprudencia, por impericia, por falta de cuidado, ¿verdad? Por negligencia, por varias razones que se refieren a la falta de cuidado o el debido cuidado que debe de tener el autor, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que infecta, en el caso de los médicos, ¿verdad? La enfermera que no
esteriliza bien el instrumental y por esa causa se enferma o se infecta el paciente. ¿Verdad? Entonces, en este caso hubo incumplimiento de protocolo médico que representa un caso de negligencia, ¿verdad? No se puede llamar impericia, sino que negligencia, que es un incumplimiento inexcusable de sus obligaciones como, en este caso, como auxiliar de cirugía para esterilizar los instrumentos. ¿Verdad? Entonces aquí no es, tal vez puede ser que no es que la persona encargada tenía la intención de matar al paciente. No, no, no se puede decir eso. Pero sí incumplió una deberes de cuidado necesarios para evitar que eso suceda, ¿verdad? Que se infecte o que pueda morir el paciente. Entonces, esa es la diferencia entre un delito doloso, que sea con intención, y un culposo o imprudente que se da por incumplimiento de los deberes de cuidado. Estas son en atención a la culpabilidad, delitos dolosos y culposos. En razón al sujeto activo, ¿verdad? El sujeto activo puede ser, los delitos se clasifican en delitos generales o delitos especiales. ¿Cuáles son los delitos generales en razón al sujeto activo? Es que el sujeto activo puede ser cualquier persona. En los delitos generales, el sujeto activo puede ser un hombre, una mujer, un viejo, un joven, siempre que sea mayor de 18 años, ¿verdad? Puede ser cualquier persona, ¿verdad? Hombre o mujer, ¿verdad? No se requiere una condición especial. En cambio, en los delitos especiales, sí, el tipo penal exige que el sujeto activo del delito tenga una condición especial. Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, ya requiere que el sujeto activo sea funcionario público, ¿verdad? Sea un funcionario público. Por ejemplo, en los delitos, veamos en los delitos contra la vida, 192. Fíjense que, vaya, en el delito de artículo 208, el delito de femicidio es un buen ejemplo porque aquí requiere que el sujeto activo sea un hombre. Porque si es una mujer, no comete el delito de femicidio, ¿verdad? Entonces requiere que el sujeto activo tenga una condición especial, en este caso, que el sujeto activo sea un hombre y que le quite la vida a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer. Entonces, es un delito especial. También, veamos más atrás. En el delito de parricidio, por ejemplo, es un delito especial, que es el artículo 194. ¿Por qué es un delito especial, según el sujeto activo? Porque acá el, la persona tiene que, a ver, quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes o cónyuges. Entonces, aquí requiere que la persona sea pariente o que sea cónyuge. Entonces, es un delito entre parientes. Quiere decir que si hay un cómplice, por ejemplo, hay un cómplice del parricida, no sería cómplice de parricidio porque el cómplice no es pariente. Entonces, tal vez podría cometer un delito de parricidio o un delito de asesinato, que son delitos homogéneos, porque todos son delitos contra la vida, pero no podría ser cómplice de parricidio porque no une las condiciones de ser pariente de la persona, de la víctima, de ser pariente de la víctima. Igual, el que coopera con el parricidio de la esposa, el hombre que mata a su esposa o a la mujer con la que ha tenido vida marital, el cómplice no sería cómplice de parricidio tampoco, porque no solo puede ser sujeto activo el marido, o la persona que ha estado casada con él, o la persona que ha tenido vida marital con él, o que ha tenido hijos con él, ¿verdad? Pero el otro que no ha tenido una relación cercana de familiaridad, de parentesco
o una relación marital, no podría tener la condición no podría ser cómplice de parricidio, pero sí podría hacerlo de cualquier otro delito contra la vida. Y así, entonces los delitos especiales son aquellos que requieren una condición o una condición especial para el sujeto activo. Bien, entonces pasemos en atención a la ley infringida, pueden ser delitos comunes y delitos especiales. Delitos comunes son aquellos que son cometidos por todas las personas y los delitos especiales, como dijimos, son los delitos creados por una ley especial. Por su naturaleza intrínseca, los delitos pueden ser políticos y comunes. ¿Cuáles son los delitos comunes? La mayoría de los delitos del código son delitos comunes y los delitos políticos son aquellos que tienen que ver con el Estado. Por ejemplo, los delitos de sedición, los delitos de traición a la patria. Veamos aquí. Abogado, sáqueme de una duda. Sí, Los delitos contra la administración pública, por el simple hecho de ser contra el Estado, se convierten en delitos políticos también, o hay una clara diferencia entre uno y el otro. sí, es una clara diferencia. Normalmente los delitos políticos son aquellos que atentan contra la forma de gobierno, por ejemplo, atentar contra la forma de gobierno. Em, Querer destituir un presidente, por ejemplo, atentar contra los 4 años, un golpe de Estado, un delito político porque atenta contra la forma de gobierno y contra el, el, digamos, el derecho que tiene el gobernante de estar 4 años en el poder. O sea, afecta a la Constitución, por eso es un delito político. En cambio, los otros delitos son en contra de la administración pública, que podrían ser conexos, sí, por ejemplo, en un caso de traición a la patria o de sedición que atente contra la forma de gobierno, generalmente coinciden con delitos contra la administración, generalmente, o con delitos comunes, con otro tipo de delitos, pero los delitos políticos son propiamente los que atentan contra la forma de gobierno, contra el periodo constitucional, contra, digamos, el proceso electoral. Estos son propiamente los delitos políticos. En atención al bien jurídico lesionado, entonces los delitos pueden ser dependiendo del bien jurídico que se trate. Por ejemplo, ¿qué bien jurídico protege qué tipo penal? Protege el bien jurídico de la propiedad o el patrimonio de las personas. ¿Qué tipos penales protegen la propiedad o el patrimonio de las personas? Bueno, pueden ser todos aquellos que el delito de hurto, el delito de robo, el delito de usurpación, el delito de estafa también, la extorsión también, porque el delito de extorsión lo que garantiza es el patrimonio de las personas, ¿verdad? Porque generalmente el que busca extorsionar lo que va es pidiendo una recompensa económica a cambio eh, puede ser de una amenaza, una intimidación. Entonces, intimida para obtener un precio o una recompensa, generalmente. Por eso atentan contra el patrimonio, el delito de extorsión. En atención a la acción persecutoria, los delitos pueden ser, depende, porque los delitos son de acción pública, de acción privada o de acción pública a instancia particular. Entonces, de aquí los delitos se clasifican de conformidad a lo que establece el Código Procesal Penal en, en dos delitos, básicamente, en dos tipos de acción. Acción, acción privada y acción pública, ¿verdad? Entonces, en atención a la acción persecutoria, los delitos se clasifican en acciones privadas y acciones públicas. Dentro de la acción pública, son unos que son estrictamente públicos, que son la mayoría,
y los otros que son de instancia particular. Siempre son públicos, pero quedan a instancia de la víctima. Quiere decir que en estos casos, si la víctima no denuncia al Ministerio Público, pues el fiscal no hace nada. En cambio, en un delito que es público estrictamente, ¿verdad? Entonces ahí sí, no necesita denuncia de nadie, porque el Ministerio Público más bien tiene que actuar de oficio en la mayoría de los casos que son delitos de orden público, porque recordemos que el Ministerio Público tiene la exclusividad del ejercicio de la acción penal pública en los delitos de acción pública, y la mayoría son de acción pública. Por ejemplo, el robo, el homicidio, el, el, los delitos contra la propiedad, los delitos contra las personas, el asesinato, el homicidio. De la mayoría de los hechos criminales que se cometen son de orden público. Ahora, lo que pasa es que hay algunos delitos de orden público que son de menor gravedad, lo que se denomina delitos de bagatela. Son delitos de bagatela porque son delitos menores. Por ejemplo, las amenazas a muerte. Es un delito público, de acción pública, pero como es tan leve, a la fiscalía no le interesa y no está obligado a iniciar de oficio ninguna acción. La víctima tiene que ir a denunciarlo, tiene que ir al Ministerio Público a denunciarlo para que el fiscal pueda actuar, ¿verdad? Y entonces los delitos, por ejemplo, de lesiones leves, los delitos de daños leves, incluso los delitos de tipo sexual, siempre que la víctima no sea menor de 14 años, ¿verdad? Excepto el delito de violación porque es un delito de acción pública. El delito de violación es un delito de acción pública por su gravedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, si fuera un delito diferente al delito de violación y la víctima tuviera mayor de 14 años, entonces sí, en este caso necesita eh, la denuncia de la víctima, ¿verdad? En cambio, un delito de violación, por ser un delito de acción pública, no necesita la denuncia, porque el Ministerio Público puede actuar de oficio en ese caso, porque por ser un delito grave, ¿verdad? Ya el delito de violación no es un delito de bagatela, todo lo contrario, es un delito grave. Si ustedes ven las penas que tiene el delito de violación, son penas bastante elevadas. Casi las mismas penas que tiene el delito de los delitos contra la vida, el homicidio, el asesinato, son penas muy graves. Bien, entonces veamos la lección 13 que se refiere a los sujetos del delito, ¿verdad? ¿Cuáles son los sujetos del delito? El sujeto activo y el sujeto pasivo. Veamos, Shirley, y qué significa para usted quién es el sujeto activo del delito. El que lo comete, La persona que realiza la acción la u omisión, acción, ¿verdad? Es ajá, una la que acción u realiza la acción o omisión omisión. penada por la ley. Bueno, entonces, ¿y quién es el sujeto pasivo? Entonces, Iris Valladares, ¿quién es el sujeto pasivo del Sí, delito? sería la víctima. O sí, la víctima. Pero aquí hay que hacer una diferencia. ¿Verdad? Se da el nombre de sujeto pasivo del delito a la persona que es titular del interés jurídicamente protegido, lesionado o puesto en peligro, ¿verdad? Porque hay que hacer una diferencia entre las personas que son susceptibles de ser titulares de bienes jurídicos o de intereses protegidos. No siempre el sujeto pasivo coincide con la persona afectada o perjudicada. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Una persona renta un vehículo en una compañía, ¿verdad? Y se va a hacer su viaje con su familia por Honduras. Cuando va por Comayagua es asaltado por unas personas que lo desapoderan de su vehículo, o mejor dicho, del vehículo rentado. Tienes el sujeto pasivo del delito. En este caso, a quien se le produjo el desapoderamiento del vehículo rentado.
es el sujeto pasivo, que coincide con la persona afectada o perjudicada por el delito. Pero en este caso, habría que ver si esa persona es el mismo persona del perjudicado, pero en este caso, ¿quién es el dueño del vehículo? No es la persona directamente afectada, sino que es más bien el titular del bien, o sea, el dueño del vehículo, ¿verdad? Que ha sufrido la lesión en su patrimonio. Entonces, en este caso, sería la persona que en realidad es el propietario del vehículo. Entonces, no siempre el sujeto pasivo coincide con la persona afectada o perjudicada por el delito. En el delito de homicidio, el sujeto pasivo es la persona muerta, por cuanto la persona fallecida es el titular del bien jurídico protegido de la vida. En tanto, los perjudicados son otras personas. En este caso, los perjudicados son los herederos, ¿verdad? Porque hablamos más que todo en el ámbito penal y en el ámbito civil. En el ámbito penal, sí hablaríamos de sujeto pasivo. En el ámbito civil, hablaríamos de perjudicados o afectados o dañados por la acción delictiva, que en este caso serían los deudores o los parientes. Entonces veamos, ¿quién y el objeto del delito qué es? El objeto del delito. El objeto del delito es la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción delictiva. En el caso de robo, el objeto del delito sería el vehículo, ¿verdad? Es la persona, es el objeto, persona, animal o cosa sobre el que recae la acción delictiva. Así, en el delito de hurto, el objeto es el mismo bien mueble hurtado, en este caso el vehículo, en tanto que el sujeto pasivo será el titular o dueño de dicho bien. En el caso de los delitos contra la vida, el objeto del delito y el sujeto pasivo coinciden. Por ejemplo, bueno, en el caso de un homicidio, el objeto es la persona en la cual recae, en este caso, la acción delictiva, que sería el fallecido. Entonces, en este caso, en los delitos contra la vida, coincide el objeto del delito con el sujeto pasivo. Es el mismo, ¿verdad? En cambio, en los delitos contra la propiedad, ahí es donde tenemos la dificultad, porque el objeto material del delito es la misma persona sobre la cual recae la acción delictiva, mientras que el objeto jurídico del delito es el bien jurídico que se trata de proteger. Entonces, el objeto del delito es la persona, animal o cosa. Diferente del objeto jurídico del delito, que es el bien jurídico protegido. Bien, miren, ahorita nos vamos a ir temprano porque yo tengo que hacer una diligencia. Entonces, les pido que por favor vayan leyendo lo que es la lección número 14 y 15, que se refiere ya al análisis de los elementos del delito. Y ahí vamos a ir analizando con su código qué es una acción penalmente relevante, cuando la acción es típica, qué actos o acciones son las que excluyen la acción, y así vamos a ir conociendo cada uno de los elementos del delito, los elementos esenciales del delito. Bien, con ustedes tenemos el examen el miércoles, ¿verdad? Sí, abogado, el miércoles. Sí, abogado. Ya todos presentaron la segunda tarea. No creo que todos, como se vence el miércoles, Nos falta abogado, otro, tenemos tiempo. El miércoles también se vence, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, entonces ahí mismo les doy la nota. Al día siguiente les tengo su nota. Perfecto. Está abogado. bien. Muchas gracias, Perfecto. abogado. Gracias. Bueno, nos vemos mañana. Gracias.